Muy bien, muy buenos días. Bienvenidos a los que estáis aquí y bienvenidos a los que nos vais siguiendo desde cualquier lado del mundo, que estoy seguro que también es algo que estará ahí. Mi nombre es Juan Llopis y actualmente soy el director de Relaciones Institucionales y también de Proyectos de la Universidad de Alicante. Y estoy aquí como delegado de la rectora. En primer lugar, pues pedir disculpas por la no asistencia de la rectora, que me consta que, en fin, la agenda le ha sido totalmente imposible, pero envía su saludo al Congreso y a todos los participantes, como no podría ser de otra forma. Bien, me consta que es una semana muy intensa y bueno, vamos por partes. Tras esta bienvenida vamos a dar la palabra a mis acompañantes de la mesa y luego cerraremos para realmente entrar en materia con la agenda del Congreso. Tiene la palabra, pues, Aurelio López Tarroya. Muchas gracias, Juan. Buenos días a todos los presentes, que somos pocos, pero seremos más a lo largo del día, o eso esperamos. Estamos en el tercer día de Congreso. Hemos tenido 2 días con un Congreso a nivel europeo más académico y hoy abordamos el Congreso que hemos llamado España XR, más centrado en España y más centrado en el análisis de la situación en la industria de nuestro país en estos temas. Lo hacemos en el marco del proyecto de implementación de la Carta de Derechos Digitales de la entidad pública Red.es, que aporta la financiación, y estamos muy agradecidos de ello. Pero también quiero expresar mi agradecimiento a, primero, los ponentes que se han prestado a venir, que son tanto de universidades como de empresas que se dedican a estos temas, en particular a las representantes de Inmersiva, con las cuales hemos llevado a cabo una consulta pública sobre tecnologías inmersivas en España, que vamos a presentar los resultados, pero también a ciertas entidades que han colaborado en la organización, como son, en primer lugar, la Generalitat Valenciana. Tenemos aquí a Juanjo Cortés, muchas gracias, Juanjo. Alicantec, tenemos a Antonio, muchas gracias por la ayuda. Torrejuana también, y por último el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad. Quizás se me olvide alguno, pero creo que no es así. Y por último también dar las gracias a Juan Llopis, en primer lugar como representante de la universidad. Estos proyectos, tanto la Cátedra del Metaverso como el proyecto de Red.es, no hubiera sido posible si no tuviéramos el apoyo de la universidad. Pero también quiero dársela en su faceta de director de cátedras institucionales. Comentábamos antes el éxito que está suponiendo las cátedras. Muchos en la universidad pensamos que en el momento actual, y lo tengo que decir, es más fácil hacer investigación con cátedras que con proyectos financiados con fondos públicos. Por ello, pues el fomento que se está dando a este tipo de iniciativas de las cátedras, pues me parece muy apropiado y nos resulta de ayuda. Por ello, Juan, pues muchas gracias y bueno, espero que disfrutemos mucho de este congreso, que aprendamos mucho y que sea productivo, que saquemos mucho rendimiento tanto en la faceta académica como en la faceta empresarial. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Aurelio. Estupendo, muchas gracias, Aurelio. Tiene la palabra ahora Juan José Cortés, director general de Innovación de la Generalitat Valenciana. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, pues nada que deciros, es un honor y un placer para mí estar aquí en la que podría decir que es mi casa. Soy licenciado en Derecho por esta facultad que tiene, bueno, pues tenemos aquí al profesor de Santes también, que siempre es grato coincidir con él. Y también soy profesor soy profesor en servicios especiales, creo que se llama ahora cuando te
te nombran alto cargo, ¿no? Bueno, pues, ¿quién me iba a decir a mí, ¿no?, que esta evolución en el derecho nos iba a situar en escenarios de, por ejemplo, simular un entorno virtual donde futuros abogados, jueces y fiscales, ¿no?, pueden representar un juicio casi en las mismas circunstancias y además sin tener que mandar a nadie a la cárcel, ¿no? Así que, bueno, esta tecnología va a ser muy potente y prueba de ello es lo que vamos a ver a continuación durante esta jornada, que yo entiendo que es más práctica, es ver las soluciones y los casos de uso a los que vamos a aplicar la tecnología de la realidad virtual. Yo os diría, como tuve ocasión ayer de hablar, estamos en un momento complicado, ¿no? Lo decía Manolo, nada más entrar a la sala. Vivimos dos momentos, uno el Sputnik, como aquel momento que vivieron los americanos, ¿no?, cuando vieron pasar por encima de sus cabezas el satélite de Sputnik, y aquello disparó la carrera espacial llevándonos a la Luna con una inyección de capital por la administración de JFK en aquel momento, ¿no? Bueno, Europa en el tema de la IA parece que, bueno, quiere despertar, y creo que han sido 200 o 300.000 millones los que von der Leyen anuncia. Esperemos llegar a tiempo, y ese, bueno, pues eso ha sido un poco el momento Sputnik, creo yo, con la IA generativa lanzada al final por DeepSeek y los que siguen a ChatGPT, ¿no?, a OpenAI. Pero por otro lado también estamos en un momento, me atrevería a decir, Manhattan, ¿no?, también. Es donde esa tecnología que surge en Europa cruza el charco y se convierte en armamento militar, y que finalmente es usado, como todos sabéis, en Japón. Yo creo que con la IA tenemos que tener, y con la tecnología tenemos que tener también, y yo creo que Europa está haciendo ese papel de manera predominante, con todas las críticas y todas las comillas que se le quiera poner, pero bueno, ese es el momento en el que estamos y ahí es donde tenemos que navegar. Mientras tanto, bueno, pues mientras tanto vamos a ver hoy estos casos de uso para la formación del personal público, el urbanismo y la participación ciudadana, la gestión de infraestructuras. En el ámbito de la cultura y el turismo vamos a ver experiencias, creo que hoy muy positivas, ya en tiempo real, de realidad mixta aplicadas a un municipio de la Comunidad Valenciana. También os tengo que anunciar que estamos en un proyecto de compra pública innovadora de la Generalitat para crear el primer agente virtual, para que la Administración pueda ser asistida por un agente virtual para realizar casi cualquier trámite con la Administración de la Generalitat Valenciana, y extrapolar esta tecnología con código abierto para cualquier municipio, diputación o entidad administrativa pública de la comunidad. Y bueno, esto yo creo que es lo que vamos a hacer. Al final, el impulso de las tecnologías desde la Administración tiene que ser claro. El futuro va a ser virtual, pero por ponerla, también debe ser humano, ¿no? Y yo creo que aquí es un poco donde vamos a centrar también hoy el tiro. Así que muchísimas gracias y nada, bienvenidos a todos a esta jornada. Muy bien. Muchas gracias, Juan José. Bueno, en mi turno. Voy a ser breve, no, muy breve. Esto a veces es un peligro cuando se empieza así, pero bueno, no va a ser el caso. En primer lugar, pues bueno, agradecer, yo diría lo primero, a la Cátedra Metaverso de la Universidad. Como ha dicho el profesor López Arguella, pues bueno, están bajo mi responsabilidad de paraguas de gestión con todas. Y, hombre, está feo porque son más de 50, pero yo diría que esta es una de las, por lo menos cuantitativamente, de más éxito de todas, ¿no? Es un honor que una empresa como Meta se fije en la Universidad de Alicante. Y esto no son casualidades, es decir, si es así es porque detrás hay un equipo humano, no tecnológico, humano, que en fin, que está por el tema y lo está trabajando. Y lo está demostrando, porque además se va renovando, digamos, la confianza con la universidad, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, me siento a gusto, aquí en esta sala, muy a gusto, rodeado por amigos, Tony, Antonio, Julián, Aurelio, amigos de trabajo, no amigos que también, pero amigos de trabajo. Cuando digo amigos, quiero decir que hemos gestionado, hemos trabajado cosas, y yo creo que con éxito muchas de ellas, lo cual es una amistad entendida profesionalmente, lo cual es muy, muy positivo.
Y además de amigos, un maestro. También estar con un maestro siempre es gratificante y un alma mater de muchas cosas y de mucho de lo que está hablando esta semana aquí, que es Manolo dos Santos, el maestro. O sea, esto que queda así, una persona que siempre lanza ideas, siempre está lanzando, pero desde que te conozco, Manolo, lanzando ideas y esto y tira y ve y tal. Y entonces, pues bueno, una parte del éxito es para él. Perdóname el resto, pero creo que obedecía y es como lo siento, y así lo tengo que decir, ¿no? Un éxito, digamos, pensar en esta semana, pero un éxito también, creo que la cuarta edición, ¿no?, del máster en Derecho de la Sociedad Digital. Y bueno, Manolo, siempre para adelante, siempre con ideas nuevas, siempre disruptivo, y muy de agradecer todo lo que ha hecho por esta universidad. Dicho eso, centrándonos en lo que es la temática, pues hombre, yo soy de organización de empresas, entonces me encanta el lema, ¿no?, de la jornada del congreso, porque no son muchos los que mezclan las dos cosas. Es decir, se habla de emprendimiento, cómo esto puede ser, digamos, base de ventaja competitiva de tipo empresarial. Ahí yo me veo más identificado con esto, pero al mismo tiempo, como bien ha dicho Juanjo, cómo puede ser esto, digamos, no disruptivo, pero sí como evolución positiva en la evolución, digamos, de la relación de la ciudadanía con la administración o cualquier otra relación administración con administración o lo que corresponda. Se ha comentado la parte humana. Hay una cátedra incluso que la llamamos brecha digital. Igual en este foro lo veis eso muy lejos, pero eso existe, O sea que tenemos que tenerlo siempre. Una en cada universidad. Una en cada universidad, correcto. Pero que es efectivamente. Y de agradecer que la Generalitat haya pensado que eso es necesario, ¿no? Pero que efectivamente tenemos que pensar por los end users siempre, quién va a usar esto. Y también en las empresas, pensamos que la empresa sabe mucho de esto y tal, y normalmente o muchas veces, digamos, los que toman las decisiones pues también están en la brecha digital, con lo cual hay que compaginarlo. Seguro que será un éxito, seguro que aportaréis buenas ideas y un placer que esto de alguna forma esté también bajo el paraguas de la cátedra, que por cierto recuerdo que a las 12:30 tenemos el encuentro anual de cátedras en la universidad, a la cual, pues bueno, también estáis invitados quienes podáis estar aquí. Dicho lo cual, como he comentado, creo que no he sido muy pesado, y nada, agradecer a vuestra presencia y desearos, que estoy seguro que va a ser el éxito en esto y que sea foro de discusión, sobre todo foro de discusión, y de discusión, porque la universidad es lo que es la naturaleza de la universidad, discutir y ser inconformistas, lo estamos viendo, y cuando hablo de universidad hablo de universidad a nivel global, y ahí está. Bueno, pues eso era. Muchas gracias, queda abierto formalmente, y nada, a seguir con el horario, el schedule que tenéis planteado y nada, adelante. Muchas gracias. Muy buenos días, bienvenidos a todos. Se empieza a llenar la sala. En cuanto pase un ratito y venga el calor, como aquí estamos fresquitos, tendremos mucha más gente. Pero sobre todo tenemos mucha gente online. Mi nombre es Manuel de Santos y estoy al final de mi carrera académica de 44 años. Cuando uno está al final de su carrera académica y se encuentra en una situación como la de hoy, pues le viene algo así como un orgasmo intelectual. Cuando se da cuenta por lo menos de tres cosas. La primera es que tiene un equipo fenomenal, que ha sido capaz de organizar un congreso como este, en el que se supone que de alguna forma tenía que estar detrás no ha estado absolutamente para nada,
donde la sucesión ha sido perfecta y su mano derecha de tantos años e izquierda, el profesor López Taruella, hoy es sin duda uno de los líderes en todo este mundo en el que estamos llegando en la nueva era aplicada al derecho. Cuando hay un equipo tan extraordinario detrás que ha sido capaz de organizar un congreso como este, pues uno se puede ir tranquilo y a gusto. Y quiero manifestarlo, ¿no? Quiero agradeceros a todos tantos años de haber estado juntos y tantos años de haber superado con creces al que empezó de cero y que ahora ve cómo nuestra área de conocimiento, nuestros equipos, nuestras líneas de investigación están compitiendo en Champions, porque o se compite en Champions o no vale la pena jugar. En segundo lugar, mi gran alegría viene por la materia que estamos tratando. ¿Cuántas veces se me han acercado a decirme, pero ¿y por qué os dedicáis vosotros al metaverso si del metaverso no habla nadie? Bueno, pues por dos razones. La primera, por eso. Y la segunda, porque como ha dicho muy bien ahora mi amigo Juanjo Cortés hace unos minutos, el mundo será virtual. Será virtual y será físico, probablemente. Será inmersivo y será las dos cosas. Será, al final, todo uno. Pero ciertamente vamos a vivir en el futuro mundos virtuales. Le guste a la gente o no le guste a la gente. De la misma manera que hubo el invierno de la inteligencia artificial tantos años, estamos ahora en un posible invierno de los mundos virtuales, pero van a ser muy poquitos años. Y se debe, sin duda, a que faltan todavía desarrollar tecnologías paralelas en el momento en que el 5G y el 6G entre completamente en acción. Vas a ver si la gente habla de mundos virtuales. Y entonces, en la Universidad de Alicante, en la Cátedra del Metaverso, resulta que llevaremos ya muchos años desarrollando sobre todo los aspectos académicos y los aspectos prácticos. Y, como siempre ha ocurrido aquí en esta casa, seguiremos liderando y jugando en Champions. Y la tercera satisfacción es, y acabo rápidamente, es porque me ha encargado mi jefe, mi nuevo jefe, me ha encargado que modere esta sesión con mi amigo Moisés. Con Moisés son ya muchos años jugando juntos. Todos le conocéis, pero porque sea muy breve la introducción, Moisés es letrado del Consejo de Estado, es profesor de Derecho Digital desde hace muchos años, si recuerdo bien en la Universidad Carlos III de momento, ¿sí? Pero ha sido abogado, ha sido consultor, es empresario. Yo recuerdo ya hace bastante más de 30 años, cuando éramos poquitos, ¿verdad, Moisés? Cuando creaste IDSoft y la gente preguntaba, ¿y para qué te dedicas, Moisés, a estas cosas, ¿no? Moisés hoy asesora a gobiernos, a comunidades autónomas en España, en el extranjero. Es además miembro del grupo de expertos sobre ciberpolítica del Real Instituto Elcano, que es líder, y además es académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Pero sobre todo Moisés es una persona excelente, un colaborador fantástico, una persona que siempre aporta y autor de libros míticos, que no voy a mencionar, pero que imagino que todos los que estamos aquí hemos leído. Moisés, muchas gracias por estar hoy. Sentimos mucho que no hayas podido venir a Alicante, te vas a quedar sin arroz, pero que probablemente era lo más importante que venías a hacer aquí. Pero por lo menos estás aquí con nosotros, así que te dejo la palabra ya y vamos simplemente a sentarnos tranquilamente y a escucharte con muchísima atención. Muchísimas gracias, admirado maestro de Santes, por esta cariñosa presentación y muy buenos días a todos los colegas, profesores, alumnos, asistentes que nos acompañáis. Efectivamente, me hubiera gustado estar presencialmente y compartir el congreso, pero el caos ferroviario de ayer y
la avería en Chamartín pues me han impedido asistir a Alicante y, por supuesto, disfrutar vuestra gastronomía. También pues felicitaros por esta iniciativa, como siempre a la vanguardia, para que juntos consigamos una gobernanza democrática del progreso. Antes de entrar en harina sobre los derechos digitales, para qué sirven y cómo nos ayudan a resolver los retos que tenemos, sí me gustaría insistir o poner de manifiesto que es falso de toda falsedad que la regulación mate la innovación. Muchas voces escriben que la causa del retraso tecnológico de la Unión Europea, que no tengamos unos campeones digitales, es culpa de la regulación. Y eso es falso de toda falsedad. ¿Por qué? Hasta el año 2018, que es cuando resulta plenamente aplicable el Reglamento General de Protección de Datos, en Europa teníamos prácticamente la misma regulación que en Estados Unidos. En Europa estábamos regulados y seguimos estando regulados por la Directiva de Comercio Electrónico, que, por cierto, uno de los expertos que participó en su redacción fue el profesor De Santis. Esa directiva establece prácticamente, con algunas salvedades que ahora no voy a poder destacar aquí, el mismo régimen regulatorio que en Estados Unidos. Y en 2018, en 2014, en 2010 no teníamos ningún campeón digital en Europa. Por tanto, es falso de toda falsedad la razón que se esgrime de la regulación. ¿Cuáles son los problemas que en Europa tenía y todavía no acaba de resolver? Pues la falta de un mercado único digital realmente. Efectivamente, decía antes el profesor De Santis, yo fundé una empresa de software en los 90 y nosotros, es verdad, por la actividad del software, nunca nos interesó el mercado europeo. Nosotros, una empresa de software, no nos interesaba ni tenía sentido que vendiéramos software en Francia o en Alemania o en Reino Unido, sino que nos centramos en Latinoamérica. No quiere decir que, lógicamente, no se pueda. Otras empresas, claro que están presentes en el mercado europeo, pero hay una fragmentación todavía a día de hoy, a pesar de esos esfuerzos de décadas. Y, sobre todo, la razón fundamental es que falta o es difícil tener financiación. Por eso las startups pues, no consiguen arraigar y también, como consecuencia de esas disparidades de los mercados europeos, pues no consiguen escalar. Por tanto, insisto, es falso de toda falsedad que la causa sea la regulación. Y, de hecho, tuve la fortuna de participar en el comité de expertos que preparamos el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Y el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial establece una barra libre para investigación y desarrollo. Una barra libre. Eso sí que me gustaría también subrayar. Y entrando ya en el tema de esta sesión y el debate que tenemos después, el punto de partida que tenemos en todo esto es el reconocimiento de los derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales? Son los derechos humanos reconocidos y dotados de una garantía en la Constitución. Así lo hace, por ejemplo, nuestra Constitución del 78 en el título primero. El derecho al uso del castellano, la iniciativa legislativa popular, también, que están dispersos en otros artículos. Pero fundamentalmente es en el título primero. ¿Y cuál es su función? Pues tienen una importancia fundamental en una democracia y un Estado. ¿Por qué? Por dos razones. Primera, porque garantizan un estatus jurídico o una libertad, nos permiten existir libremente, por ejemplo, el derecho a la vida en el artículo 15 o la libertad ideológica, religiosa y de culto del artículo 16. Moisés, perdóname que te interrumpa. No estamos viendo la presentación, pero la primera diapositiva todavía, porque no la has abierto. Sí, está, a ver. No sé si la has compartido ahora, sí. pero tienes que abrirla, tienes ahí abajo a la derecha para que se vea toda la pantalla. Sí, estaba compartida vamos a ir a poner vista de lectura. Sí, tienes que hacerlo grande, claro. Sí, estaba aquí. Ahí, eso es. ¿No te sale? ¿Ahora sale o no? No. ¿No? Pues es tema de... No. A ver, vista de lectura. A ver. ¿Ahora cambia ahora? Ahora, fenomenal. Estupendo. ¿Ahora cambia? Sí, estupendo. Vale. Disculpar este pequeño inciso.
Como decía, los derechos fundamentales son una pieza capital del Estado y de la democracia. ¿Por qué? Porque además también es un elemento fundamental del derecho. Porque los derechos fundamentales obligan a los poderes públicos con obligaciones, deberes o políticas públicas. Pensemos, por ejemplo, una red educativa de centros públicos en el artículo 27 de la Constitución. Y también el reconocimiento universal es un hecho reciente. ¿Cuándo se produce? Se produce con la aparición del Estado constitucional que se consolidó en Europa fundamentalmente a partir de la Revolución Francesa. Hasta la Revolución Francesa, los derechos se reconocían a los ciudadanos solo a algunas clases sociales o a ciertas corporaciones determinadas y privilegiadas. Recordemos, por ejemplo, en toda la lucha del voto femenino o los problemas de la libertad de comercio e industria. Los derechos fundamentales tienen una elaboración doctrinal en los siglos XVI y XVII. Aquí están los ensayos de Locke, de Wolff, de Rousseau, de Kant y también de los españoles de Vitoria, de las Casas, incluso Vázquez de Menchaca o Suárez. Y como decía, jurídicamente y con algunos precedentes, la primera plasmación general, el primer reconocimiento general, se produce con la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 26 de agosto de 1789. Luego, las declaraciones de derechos se incorporan a las constituciones y así en las constituciones podemos diferenciar dos partes. Una parte dogmática, es decir, los derechos, y una parte orgánica, los poderes del Estado. El inicio del siglo XX y los problemas del movimiento obrero nos trajo los derechos sociales, primero en la Constitución de Weimar de 1919 y en España en la Constitución de 1931. Después, los crímenes de guerra tras la Segunda Guerra Mundial llegaron a las Naciones Unidas a establecer un reconocimiento y un respeto en el ámbito internacional. Es la llamada etapa de la internacionalización de los derechos. Se produce aquí con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y se completa en 1966 por los pactos de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Después, lo que se trata es de profundizar en las garantías, y esto a mediados del siglo XX se consigue con los tribunales constitucionales y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sobre esta base, la Unión Europea también ha asumido el compromiso decidido de proteger los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hace? Primero fue la jurisprudencia del hoy Tribunal de Justicia de la Unión Europea y después en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La última etapa es las declaraciones regionales de derechos, aquí con la Convención Iberoamericana de San José de Costa Rica de 1969 y con la Carta Africana de Banjul de 1980. Por tanto, el reconocimiento de los derechos es fruto de un largo proceso histórico. Y es un proceso que ha sido afirmado incluso con lucha y con violencia. Por eso Jefferson decía que el árbol de la libertad necesita, para su vida y desarrollo, ser regado con la sangre de patriotas y tiranos. La próxima etapa es la generación de los derechos digitales, que me voy a referir seguidamente. Todos sabemos que los derechos digitales están de máxima actualidad, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de derechos digitales? El concepto cubre dos cosas. Cubre los derechos de los ciudadanos, nuestros derechos en el ámbito digital, ya sean los derechos que ya tenemos reconocidos en la Constitución, derechos del mundo analógico que pasan al mundo digital, o derechos reconocidos en las leyes. Algunos dicen que es innecesario promulgar nuevos derechos porque dicen que los derechos son los de siempre. Y para los críticos no hace falta una nueva generación de derechos porque pretenden que nada cambie. Y la Carta Española de Derechos Digitales, a la que luego me referiré, tampoco tendría utilidad. Bueno, pues entonces podríamos acabar la sesión y irnos directamente al café. En mi libro Formación y Evolución de los Derechos Digitales configuré los derechos digitales como una nueva generación de derechos en un doble sentido. Primero, para actualizar derechos tradicionales e identificar nuevas facultades en el ámbito de la sociedad digital. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos el derecho al olvido, que pertenece
a la protección de datos. Es un derecho que primero estableció la jurisprudencia. ¿Para qué? Para eliminar datos personales de Internet cuando la información sea obsoleta, sea irrelevante o no tenga interés público. ¿Tiene sentido que aparezca una deuda mía el año 90 que ya en su momento pagué y dé la sensación de que en 2025 voy a ser un moroso? Bueno, pues por eso el derecho al olvido permite esa corrección en los buscadores contables. Y en segundo lugar, y que es lo más importante, se trata de reconocer nuevos derechos fundamentales en sentido autónomo. Por ejemplo, ¿cuáles? Pues un acceso universal a Internet, un derecho a una ciberseguridad, un derecho a una verdad para luchar contra las noticias falsas, contra la plaga de fake news, la conciliación familiar y laboral en el ámbito digital y, por ejemplo, también los neuroderechos. Les voy a dar un ejemplo. Hoy es necesario realizar muchísimos trámites y gestiones a través de Internet exclusivamente. Pero ¿lo podemos llevar a cabo sin un derecho que asegure su disponibilidad en todo el territorio de España? Tenemos en el artículo 17 de la Constitución un derecho a una seguridad física. ¿Pero deberíamos tener un derecho a una ciberseguridad? Cuando somos víctimas de un ciberdelito, por ejemplo, un ciberacoso o una estafa, ¿deberíamos tener nuevos mecanismos de protección? ¿O debemos conformarnos con los lentos procesos judiciales de la era analógica? ¿Qué sucede con el principio de igualdad, con las llamadas personas inteligentes que tienen prótesis o implantes inteligentes? ¿Dónde queda el concepto de persona tradicional? Por eso, muchos autores defendemos que la regulación actual de la Constitución es insuficiente. Básicamente, la Constitución se ocupa de esta cuestión en el artículo 18.4, cuando dice que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Es un precepto que en el año 78 fue pionero en establecer garantías frente a la revolución de la informática. Recordemos que el ordenador personal, el PC, aparece en el año 81 e Internet, como lo conocemos hoy, se generaliza a partir del año 94. Y es verdad que el precepto refleja una visión negativa de la informática, probablemente influenciada por el libro de Orwell, 1984. Y de esta previsión, la jurisprudencia y el legislador han reconocido el derecho fundamental a la protección de datos. ¿Qué es la protección de datos? La protección de datos es un derecho fundamental, está reconocido a escala europea y a escala interna en los Estados, que nos garantiza el control sobre nuestros datos personales y sobre su uso y destino, para evitar un tratamiento ilícito o que sea lesivo para nuestros derechos. ¿Y cuál es su alcance? Pues son un conjunto de derechos que podemos ejercitar frente al titular de derecho. Son los derechos de información, de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, derecho al olvido, portabilidad o oposición, pero nada más. Por eso, los autores venimos defendiendo que es insuficiente la protección de datos solo para tutelar las amenazas y riesgos que nos enfrentamos. Por ejemplo, la libertad de expresión, problemas del comercio electrónico, la responsabilidad de las plataformas, la educación en la red, las relaciones laborales, la administración electrónica, la robótica, la inteligencia artificial, los metaversos, blockchain o las neurociencias. Por eso creo profundamente en una nueva generación de derechos, los derechos digitales. Y así ha sucedido en la historia. Los derechos digitales no aparecen todos de una vez. Por eso, ahí la clasificación de generaciones de derechos, ahora tendríamos que tener una nueva generación 5G, los derechos digitales. Y así, en España, lo entendió con carácter pionero nuestro legislador. En 2018, como consecuencia de la adaptación de nuestro ordenamiento al nuevo Reglamento General de Protección de Datos, se estaba tramitando una nueva Ley Orgánica de Protección de Datos a secas para sustituir a la entonces vigente del año 99. Y en la tramitación parlamentaria se introdujo un nuevo título 10º, precisamente Garantía de los Derechos Digitales. Fue una revolución y una novedad en los derechos comparados
y con este hito España se convirtió en el primer país europeo en regular jurídicamente los derechos digitales. Y esto mientras pues, no se lleve a cabo una reforma de la Constitución, que sería lo jurídicamente fetén, pero a nadie se le escapa la actual difícil coyuntura política que tenemos. ¿Y cuál es el contenido de este título 10? Pues tienen unos derechos predicables del entorno de Internet. ¿A qué me refiero? La neutralidad de la red, el acceso universal, la seguridad y educación digital, así como el derecho al olvido en búsquedas o en redes sociales, y también el testamento digital. Una importante novedad fue el derecho a la desconexión digital y también la protección de los menores en Internet. Y, como otros contenidos destacables, garantizar un derecho de aclaración de información en contenidos digitales. Ahora bien, esto es un primer paso, es una primera etapa. Es verdad que hay defectos, hay críticas que ahora no voy a poder desarrollar, pero en todo caso fue un paso muy relevante para actualizar los derechos de los ciudadanos que tenemos en el mundo digital. El siguiente paso fue la Carta de los Derechos Digitales de España. Todos sabemos cómo estamos inmersos en procesos de transformación digital que provocan cambios, provocan nuevos escenarios, oportunidades, pero también conflictos y desazón entre los ciudadanos. Por eso la sociedad pide que el derecho se adapte y la sociedad pide constituciones digitales o cartas de derechos digitales. Retomando estas peticiones, en el año 2020 el Gobierno de España creó un grupo de expertos al cual tuve la fortuna de pertenecer para elaborar una Carta de Derechos Digitales. Y a diferencia de otras iniciativas que ha habido incluso en otros estados europeos o en Latinoamérica, nuestra Carta tuvo una doble participación de la ciudadanía. Antes de ponernos a trabajar, hicimos una consulta pública previa sobre aquellos aspectos que habría que cubrir y una vez que redactamos el borrador, lo sometimos a un trámite de audiencia pública en el cual recibimos más de 200 alegaciones. En el año 2021, en mayo, elevamos el texto al Gobierno y el Gobierno, con algunos cambios introducidos, lo adoptó oficialmente el 14 de julio de 2021. ¿Cuál es el contenido de la Carta? Pues muy brevemente, tiene en primer lugar los derechos de libertad. Aquí se incluye el derecho a la identidad digital, la protección de datos, el pseudonimato, el derecho a no ser localizado ni perfilado, el derecho a la ciberseguridad y el derecho a la herencia digital. En el grupo de derechos de igualdad tenemos el derecho a la igualdad y no discriminación en el mundo digital, un derecho de acceso a Internet, la protección de los menores, la accesibilidad universal y la evitación de brechas. Después, un tercer grupo de derechos de participación es el derecho a la neutralidad de la red, el derecho a la libertad de expresión y libertad de información, el derecho a recibir información veraz, el derecho a la participación ciudadana por medios digitales, el derecho a la educación digital y los derechos a relacionarse digitalmente con las administraciones públicas. Se ocupa la Carta también de los derechos en el ámbito laboral y empresarial, con especial atención a la empresa y el ámbito laboral. Y por último, hay una serie de derechos digitales en entornos específicos. Acceso con fines de archivo, con fines de investigación, con fines estadísticos y de innovación y desarrollo. Derecho a un desarrollo y un entorno digital sostenible. Derecho a la protección a la salud en el entorno digital. Libertad de creación y derecho a acceso a la cultura. Derechos ante la inteligencia artificial y, por último, derechos en el ámbito de las neurotecnologías. Voy concluyendo ya. ¿La Carta para qué sirve? ¿Para qué está sirviendo? La Carta no es una constitución digital como la Constitución española del 78, sino que, en primer lugar, es un documento de reflexión de los derechos vigentes y los nuevos derechos a reconocer. Por eso es una especie de documento prelegislativo, es una hoja de ruta de próximas reformas normativas. También sirve para impulsar políticas públicas digitales por todas las administraciones y también es un instrumento interpretativo porque hay conceptos difusos en la legislación que siempre están bien positivizados y ayuda a aclararlos. ¿Dónde seguimos esta senda legislativa? Bueno, pues hay unas cuantas iniciativas, pero voy a referirme a dos por razones de tiempo.
En primer lugar, en el ámbito del Ministerio de Justicia, lo que era la Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia y finalmente aprobada como Real Decreto Ley 6/2023, reconoce un catálogo de derechos digitales de los ciudadanos frente al sistema de justicia que está inspirado directamente en los contenidos de la Carta. Moisés, te hemos perdido la voz. Ahora sí. Tiene también una influencia en Europa con la Declaración Europea de Derechos y Principios Digitales de 26 de enero de 2022, incluso también en Latinoamérica. Voy concluyendo ya. Los derechos digitales son la Taylor Swift del momento. ¿Por qué? Buscan empoderar a las personas para usar la tecnología, para protegernos de abusos y para garantizar un acceso justo y equitativo al entorno digital. Si tienen curiosidad por profundizar en estos temas, me remito aquí a dos referencias, mi manual de Derecho Digital y en mi página web en abierto tengo muchos contenidos sobre estos temas. Muchísimas gracias por su atención y quedo abierto a las preguntas que quieran formular. Muy bien. Sí. Muchas gracias, Moisés. Has sentado muy bien las bases y me gustaría, puesto que tenemos unos minutos, abrir la lata de preguntas, si es posible, preguntas capciosas o complejas para Moisés. Aurelio, sí, si no empezaba yo, pero empieza tú. ¿Escuchas bien, Moisés? Sí, perfectamente. Fenomenal. Muy buenos días. Bueno, somos unos poquitos más. Me sentaré para que puedan ver. Buenos días, Moisés. Muchas gracias por la presentación, como siempre, muy divulgativa, que era lo que además esperábamos hoy porque tenemos una audiencia poco jurídica, más representantes de empresas y gente que no está especializada. He cogido yo el micrófono, pero yo no sé si alguien detrás de mí estaba con ganas de hacerlo, porque me ha llamado la atención algo que has dicho que no estaba en la presentación, que es al principio. Cuando has dicho, te has referido a que, contrariamente a lo que se piensa, la regulación no supone un obstáculo a la innovación. Bueno, yo soy jurista, me encanta mi trabajo, me encanta hacer investigación sobre las leyes, pero yo creo que eso lo tenemos que analizar. A mí me parece que la Unión Europea, en particular, se ha pasado de frenada y ha adoptado una normativa que probablemente cumpla su fin, pero de manera poco eficiente. Esto no es una idea mía, lo tengo que decir. Esto es una idea que Andrés Pedreño lleva defendiendo mucho tiempo. Y quizá me he visto influido, pero yo estoy en ese momento de verlo, ¿no? Y yo creo que es así. O sea, yo creo que la finalidad que se perseguía, que podemos generalizarla mucho en decir la protección de los derechos fundamentales recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y los valores europeos, se podían proteger a partir de instrumentos que no generaran, que no pusieran tantos requisitos para las empresas. Yo creo que es así. De hecho, esto lo ha dicho a toro pasado el informe Draghi. Yo creo que el informe Draghi hacía falta hace 10 años. Porque ahora, claro, estamos hablando... La Comisión Europea está hablando de simplificación de la regulación. ¿A qué se refiere? ¿Vamos a derogar todo lo que se ha hecho? Es decir, nos hemos metido en un lío. Por cierto, tenemos a Iván García del Blanco, que lo conoces bien, que no está aquí y no me escucha. Pero esta tarde se lo diré. O sea, yo creo que los juristas tenemos que hacer ese análisis. Yo te digo, y me alegro de estar en desacuerdo contigo porque así podemos discutir mucho y nos lo vamos a pasar muy bien.
Pero yo creo que ese análisis es necesario y tenemos que ver la manera de, sin derogar todo eso, facilitar a las empresas europeas el cumplimiento normativo a partir de sandboxes regulatorios, códigos de conducta, protocolos. Va a ser un trabajo difícil. Esa es mi opinión, Moisés. Vamos a ver, lo que pasa, has abierto un tema técnico en una audiencia que no es jurídica, entonces es un tema complicado en el que estamos de acuerdo. ¿Yo qué he dicho? He dicho que la regulación no mata la innovación. La mala regulación, claro que sí la mata. Es que no es lo mismo regulación que mala regulación. Punto número 1. Punto número 2. Es verdad, y yo lo he denunciado en su momento, de hace años en Europa no tenemos una buena regulación. Y este es un mal que lamentablemente es un mal global. No es solo predicable del mundo digital. Cualquier ámbito objeto de regulación, sea en el ámbito público o en el ámbito privado, pues pensemos, no sé, pues desde cualquier actividad privada sanitaria o cualquier actividad pública, pues por ejemplo los contratos públicos, tienen una mala regulación global, tanto en la Unión Europea como en los Estados miembros como fuera de nuestras fronteras. En Estados Unidos se dice que no hay regulación de la inteligencia artificial. Eso es falso de toda falsedad. No hay una regulación federal y ¿qué han hecho los estados? Han empezado a promulgar legislación. De tal manera que en Estados Unidos ahora mismo hay más de 110 normas aplicables solo a la inteligencia artificial. Por tanto, la mala regulación es una plaga que se ha extendido en todo el mundo. 3. Es fundamental una recodificación y una simplificación del ordenamiento jurídico en todos los ámbitos. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo y, de hecho, esta semana en un análisis de la RAE Instituto Elcano lo he denunciado. Por tanto, es que estamos totalmente de acuerdo. Y cuarto, es verdad que, reconociendo todo ese estado de cosas, cuando elaboramos el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, hemos introducido numerosas salvaguardas para caer en los males previos. El reglamento no se aplica por igual a todos los sistemas, hay una clasificación en niveles de riesgo. En el reglamento de inteligencia artificial no tiene la misma regulación un coche autónomo, que es un sistema de alto riesgo, que el corrector ortográfico de Word, que es un sistema de riesgo bajo o nulo, que no tiene regulación imperativa. 2, ya he hablado antes, que tiene una barra libre de I+D+I. 3, tú lo has dicho, prevíamos los entornos controlados de pruebas, el sandbox. ¿Para qué? Para que el sector público y el sector privado aprendan y vean la mejor forma de cumplimiento. Y cuarto, hay un régimen de simplificación normativa importante para pymes. Por tanto, los errores previos del derecho digital, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial pues los reconoce y no cae en ellos. Por tanto, estamos de acuerdo. La regulación tiene que ser buena y tiene que ser proporcionada y eficiente. Y la mala regulación, que lamentablemente sufrimos en todos los ámbitos, no ayuda. Entonces yo creo que estamos totalmente de acuerdo y es un debate que la verdad que es precioso, pero sí me gustaría, quería sentar esa advertencia preliminar, que, bueno, que los males no son fundamentalmente culpa de la regulación. No sé si con esto ha quedado contestada la interesantísima pregunta que nos daría para otra mesa. Perfectamente. Muchas gracias. No es normal, debo decirlo públicamente, que un director general asista a reuniones de congresos. Normalmente estamos acostumbrados a ver a los directores generales que llegan, bendicen y se van corriendo porque a los 10 minutos tienen cualquier otra cosa. Así que el hecho de que esté Juanjo Cortés con nosotros hoy, escuchándote, Moisés, tiene mucho mérito y te lo agradecemos mucho, porque es una manera de valorar lo que estamos haciendo, que tú la valores, y es una manera también de valorar tu tiempo. Juanjo, ¿tú tienes la palabra? ¿Se escucha? Moisés, que es mi jefe en Madrid, porque trabajo para él una vez al año. No. Es un placer mirar la innovación, Manolo. Tiene 2 ingredientes, talento y oportunidad para que ese talento se desarrolle. Yo estoy aquí porque a mí me gusta estar con el talento. Desgraciadamente no hemos podido disfrutar de Moisés, pero siempre es un gusto, un placer escucharle y, como no, profesor de Santes y mis compañeros de facultad y, bueno, los ponentes que son primeros espadas, todos los que traemos hoy aquí, ¿no? Así que había un buen motivo para quedarme hoy y postergar agenda institucional. Pero ya que vengo,
pues intervengo. Yo efectivamente también estoy de acuerdo con Aurelio. Yo era hace 10 años en los gérmenes del GDPR y siendo, entre comillas, experto, bueno, enterado o friki de la privacidad, en aquel salón del bungalow de Pedreño, precisamente, se cernía lo que luego fue, pues, un poquito Torrejuana también, ¿no? Yo estaba en el tema de blockchain, y efectivamente estaba muy academizado. Y entonces, claro, era una lucha entre Pedreño y nosotros, ¿no? Es decir, oye, mira, somos los garantes de... Y claro, pasa el tiempo y uno se hace mayor, aprende y como todo en la vida, pues empieza a hacer un poco de equilibrio. Entonces, comparto ambas reflexiones, tanto la tuya como la de Aurelio, pero nos hemos dejado una cosa que yo quiero poner en énfasis y con eso termino. Hemos hablado del espacio, es decir, del espacio normativo y si es bueno o es malo y lo hemos calificado. Pero nos hemos dejado la variable tiempo. Y un proceso de simplificación administrativa cuyo proceso en sí es lento, no podemos hacer simplificación administrativa, ¿no? Reordenar, como bien apunta Moisés, el procedimiento normativo a espaldas de la velocidad que lleva el objeto que hay que regular. Y esto, o nos ponemos las pilas, o yo antes he anunciado, oye, la inyección para la IA de la Unión Europea, pues no sé dónde va, ¿no? A buenas horas mangan verdes, ¿no? Decían. Bueno, pues quiero simplemente matizar el aspecto de que todo lo que sea normativo, o cambiamos el chip, hay que cambiar la norma, sí, pero si volvemos 10 años, casi 12, para sacar el GDPR, pues imaginaros, a este ritmo, cada vez que reformamos y simplificamos, ya estamos desfasados. O sea que eso es una llamada de atención que quería poner encima de la mesa. Gracias. Muchas gracias, Juanjo. Sí. ¿Qué tal? ¿No? ¿Se oye? Sí. Perfectamente. Sí. Bueno, ¿qué tal? Moisés, encantado. Mira, yo he invitado, muy agradecido a Aurelio por su invitación. Yo vengo a representar a mi compañía, Cibernos, para hablar de unos temas, pero también soy vicepresidente de la Comisión de Smart Cities de AMETIC, de la patronal tecnológica. Y fíjate, cuando habéis hablado se me estaban erizando los vellos porque es algo tan presente para la industria que me gustaría citar algún ejemplo y sobre todo hacer una reflexión a vuestras palabras. Yo creo que no es... tenemos que seguir siempre formulándonos o intentando formularnos las preguntas correctas. El para qué. Yo no sé si la regulación es mucha o es poca. Yo no sé si es buena o es mala. No sé si tiene muchos requisitos o no. Lo que echamos muchas veces en falta en este proceso de regulación, que todos estamos de acuerdo, es no olvidar el para qué estamos regulando. Y estamos regulando, entendemos nosotros, para favorecer una innovación y un progreso económico que garantice los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero que evidentemente equilibre con facilitar e impulsar y dinamizar ese progreso fundamental para nuestro ecosistema económico, para nuestra industria, porque si no hay ese progreso nos quedaremos con los derechos, pero no tendremos el fundamental, que es el derecho a la prosperidad y a un medio de vida, más en el contexto en el que estamos actualmente. Y voy a citar solo un ejemplo de lo importante. Yo es que, como Aurelio, tus primeras palabras me han encantado. Dice, no es un bloqueo. Fijaros que yo vengo de la industria. Realmente la industria debería de impulsar el cero regulación, ultraliberalismo, vamos a correr y ya veremos las consecuencias. Yo, mientras más estoy en la industria, más confío en la política pública. Y es precisamente porque quizás lo vivo desde dentro. Y esa reflexión del por qué no bloquea, sino que bien orientada, bien marcada con un propósito, puede ser un elemento fundamental esa regulación, o esa normalización lo tenemos en el concepto nuestro de ciudades inteligentes. España es un líder mundial. Mi compañía ha conseguido vender proyectos internacionales gracias a la normalización y la regulación que en España se ha ido desarrollando. Porque como ha sido garantista y ha establecido unos estándares que favorecieran ese desarrollo de esos proyectos y de esa implementación de tecnología en las ciudades y para los ciudadanos, pues se ha convertido en un caso de éxito internacional que cuando hemos ido nos han dicho, mira, vais a vender porque tenéis unas arquitecturas tan abiertas y tan escalables y tan garantistas que si viene un americano o viene un surcoreano solo me habla de tecnología y eso no me ayuda en mis procesos
digo a estas entidades públicas a las que hemos ido a acompañar esos proyectos. En definitiva, pero ahí ha habido un proceso, unos comités técnicos de normalización, una colaboración público-privada muy dinámica, donde había un propósito, que era vamos a correr para hacer las cosas bien, para regular, para garantizar, pero sobre todo con el propósito principal es establecer que nuestra economía debe de caminar y nuestra regulación tiene que ayudar a nuestra economía a ser pionera e innovadora. Con lo cual, muy de acuerdo en que no es un bloqueo, pero sí, para mí, y por terminar esa palabra, no dejemos de pensar el propósito de para qué estamos estableciendo esa regulación. Muchas gracias. Moisés, ¿quieres añadir algo? No, totalmente de acuerdo. Lo que persigue la regulación es la buena regulación. Insisto, no se puede meter en el mismo saco todas las normas regulatorias. No sé, porque al final el debate, si no es un debate, no por lo que hemos dicho aquí, sino porque muchas veces se mezcla todo y no tiene nada que ver. Insisto, ya con el reglamento de inteligencia artificial ya tomamos cuenta de los errores previos para no volver sobre ellos. Protección de datos tiene el inconveniente que coloca a todos en el mismo escenario, un café para todos, que yo siempre lo he criticado. No tiene sentido que yo, como abogado consultor individual, tenga que tener las mismas obligaciones que tiene Google o que tiene Meta. Es un disparate. Dos, también la industria le gusta una regulación que sea razonable. ¿Por qué? Porque les aporta seguridad jurídica y les permite efectivamente expandir y que sus productos y sus servicios sean seguros, sean objeto de contratación pública. Por tanto, claro, la industria, en ese sentido, cuando la regulación es buena, también le interesa. Tres, tenemos ejemplos recientes de lo que ha pasado cuando se ha desregulado por completo una industria. ¿Qué pasó con la crisis de 2008? ¿A qué obedeció la crisis de 2008? Pues a una derogación de una norma en el año 99. Entonces, yo creo que la Unión Europea con todo esto ha aprendido, está en la buena dirección, está en la buena dirección de simplificar, está en la buena dirección de conseguir un equilibrio y en el fondo no debemos olvidar, como ya se ha dicho, ¿no? La tecnología es una herramienta, pero no es el fin. Y dos, el reto que tenemos, más allá de resolver este equilibrio regulatorio, es garantizar la gobernanza democrática de la tecnología. Porque si no garantizamos la democracia y la gobernanza democrática de la tecnología, vamos a ver con la eclosión de la IA generativa, con la eclosión de los grandes modelos de lenguaje, que los problemas que nos plantean las redes sociales van a ser de chiste con lo que puede pasar si el progreso que nos trae ahora la IA no se encauza democráticamente. Yo creo que ahí lo dejo para no extenderme demasiado. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias, Moisés. Y concluyo. Estoy de acuerdo contigo. La clave quizás está en la gobernanza de la tecnología. Tú le has añadido, Moisés, lo de democrática. Es correcto, ciertamente. Si no fuera así, se nos va a ir de las manos en la situación actual. Pero quizás la clave está hoy en la palabra gobernanza, ¿no? Permíteme, Moisés, que recuerde algo que tú recordarás probablemente. Hace 27 años, en el Servicio Jurídico de la Comisión Europea, nos encontramos con 3 patatas calientes que venían de 3 servicios de la Comisión, de 3 direcciones generales diferentes. Uno era la regulación del comercio electrónico a través de una directiva. El otro era la regulación de los derechos de autor en la entonces llamada Sociedad de la Información. Y el otro era la protección de datos, que tenía que venir por un reglamento, porque así lo establecían los tratados. Y aquello se trató como un conjunto. Y de allí salieron 3 proyectos. Yo recuerdo que además salieron de esta mano derecha, muchos de ellos. Salieron 3 proyectos que se suponía que eran un paquete. 2 salieron como directivas y rápidamente fueron aprobados, y fueron aprobados por trámites, digamos, entre comillas, de máxima urgencia para poder llegar a la mayoría cualificada, porque lo que estaba detrás era la regulación de Estados Unidos, la Millennium Digital Act, ¿no? Estamos en 1999, año 2000, ¿no? Y el tercero, que debía salir también de la misma manera, se quedó estancado. Y eso se llamaba el Reglamento General de Protección de Datos. El Reglamento General de Protección de Datos, toda su estructura, todo su artesonado, no uno por uno todas sus conclusiones, pero estaba preparado en el año 1999. Se empezó a aplicar en el año 2018.
El problema, Moisés, no es que el Reglamento General de Protección de Datos sea bueno o malo, es que toda su arquitectura está pensada para un momento en el que 20 años después estamos en una situación completamente distinta y 25 años después en una situación también completamente distinta. ¿Qué ocurría en aquel momento? En aquel momento nosotros estábamos convencidos de que estábamos en otra época gutenbergiana. Es decir, si la llegada de Gutenberg había supuesto abrir la lata de una nueva época en esa tercera era de la historia de la humanidad, en la que todavía después de la llegada de la historia, en la que podíamos comunicar ya los conocimientos de una manera distinta a la oral, pues se multiplicaba exponencialmente porque en lugar de ser escritos había 150 copias, ¿no? Y llegamos a la conclusión en aquel momento de que eso era lo que estaba pasando otra vez. Y no nos pudimos equivocar más, Moisés, porque hasta entonces en la historia de la humanidad todos los cambios exponenciales como ese, la llegada de Internet y la llegada del mundo digital, siempre habían pasado cientos, miles de años hasta la llegada del siguiente cambio exponencial, y el ser humano se había habituado otra vez a lo que son nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar, que has heredado de tus padres, Moisés, que es el cambio lineal. Y nosotros pensábamos que seguíamos en la época del cambio lineal. Lo que ocurrió es que inmediatamente después llegaron las redes sociales, que fue otro cambio exponencial, por primera vez en la historia antes de haber digerido el cambio anterior. Y después llegó la geolocalización. Google sabe perfectamente dónde estáis todos los que estáis aquí hoy. Y después llegó el Internet de las cosas y las máquinas empezaron a hablar entre ellas y cada vez se iban generando más datos, ya no datos personales. Llegó la inteligencia artificial, llegó la blockchain, llegó los mundos virtuales, llegó la nano, llegó la nuclear. La sucesión de cambios exponenciales en los últimos 25 años ha sido de tal envergadura que quizás la clave, Moisés, hoy es volver a reflexionar un poquito sobre si lo que hay detrás de todo esto no es que hemos cambiado la manera de cambiar. Y cuando uno cambia la manera de cambiar y deja de cambiar de manera lineal y pasa a cambiar de manera exponencial, y esa exponencialización ya es estructural y no coyuntural, en ese momento lo que está en juego es que todas las estructuras sociales, todas nuestras estructuras sociales, la primera, el derecho, Moisés, están adecuadas para funcionar relativamente bien en un mundo que ya no existe. Y seguimos haciendo todo como si no ocurriera lo que ha ocurrido. Quizás en un momento determinado tendríamos que abrir la lata de la reflexión de si continuar, estábamos hablando de regulación, continuar con una regulación paquidérmica, no entro si es buena o es mala, pero paquidérmica ciertamente, hacer toiletage o making up o pequeñas adaptaciones como son, a fin de cuentas, la ley para agilizar el funcionamiento de la Administración de Justicia, que no es más que pues, un pequeño toiletage para seguir como estamos. Porque el problema no es ese, el problema es que tenemos una legislación paquidérmica que en el mundo digital, en el mundo virtual, en el mundo cognitivo, porque avanzamos a tal velocidad que lo que hemos hecho ya no es cambiar de época, hemos cambiado de era. Y en los anteriores cambios de era, yo creo que esta es la cuarta era de la historia de la humanidad, en los anteriores cambios de era, Moisés, todas las actitudes de virgencita, déjame como estoy, o de en tiempos de mudanza, en tiempos de turbulencias no hay que hacer mudanzas, o todas las actitudes de mera adaptación han ganado la primera batalla, porque es fácil, regular, pero han perdido la guerra. Y solamente aquellas actitudes disruptivas y aquellas actitudes reinventivas han perdido la primera batalla porque no sabemos cómo hacerlo bien, pero al final han acabado ganando la guerra. A lo mejor
Y yo intento proyectarme, no sé si estaré, pero me gustaría estar, me gustaría tener el nanobot metido dentro de la sangre y que me llegue hasta arriba, sobre todo para ver si me meten ya de una vez la enciclopedia británica en la cabeza, ¿no? Que es mi obsesión desde hace muchos, muchos años. Con eso ya me puedo morir. Pero yo estoy convencido que o le ponemos mucho coraje, Moisés, a esto, ya no se trata de regular sí o no, se trata de que a lo mejor las cosas, los procedimientos de gobernanza, desde luego en la Unión Europea, están completamente esclerotizados y que a lo mejor los derechos digitales están muy bien, pero cuando llegan a la ciudadanía y sobre todo cuando llegan a las empresas, y acabo con esto, a lo mejor chirrían. Yo tengo la suerte o la desgracia de tener 3 hijos varones que son CEOs de empresas, varios de ellos de empresas de inteligencia artificial, y son pequeñas empresas. El otro día con mi hijo mayor hacíamos el cálculo de cuál era el presupuesto que tenía que integrar para poder aplicar correctamente, puesto que es actividad de alto riesgo, todo lo que hace en la ley de inteligencia artificial. Y le salía alrededor de un 15% de su presupuesto. Era algo completamente inviable. Está muy bien el Artificial Intelligence Act, pero si luego resulta que empresas ya de 40 o 50 trabajadores no van a poder implementarlo, ¿qué es lo que hacemos? Y acabo. Mirad, esto ha empezado bien. Esto ha empezado bien porque un congreso como este, que lo que tiene que hacer es proporcionar en primer lugar amplitud de conocimientos para los que venimos aquí, podamos alimentarnos, conjugar conocimientos y que esto nos abra la puerta para el desarrollo del juicio crítico y por lo tanto para la discusión, como decía Aurelio, sosegada, tranquila y que intente ir al fondo de las cosas. Este es el objeto. Esta es la única razón por la que se siguen haciendo congresos físicos, aunque también sean congresos mixtos como este. Pues bien, algunos que estáis aquí en la sala ya sabéis mi obsesión, pero esto de conjugar conocimientos para el desarrollo del juicio crítico es una palabra del diccionario. Esta es la definición de la palabra cultura. Así que al final de lo que estamos hablando aquí es de cultura. Y la cultura implica también que de cuando en cuando podamos parar y algunos de los que estamos aquí, no Moisés, porque Moisés no solamente no podrá disfrutar del arroz, sino tampoco del coffee break, que me parece tenemos ya preparado y al que os invito a participar y a volver con ansias renovadas de cultura durante todo el día de hoy. Muchas gracias, Moisés, muchas gracias a todos. Un placer, enhorabuena, buen día.